Hola, ¿cómo están? Soy Leandro Bonavena. Bienvenidos al canal de literatura y filosofía Piedra y Camino. En esta ocasión nos reúne el libro Tierra de Hombres, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Este libro es una oda a la fraternidad. Fue publicado en febrero de 1939 y el 1 de septiembre, cuando los alemanes invadieron Polonia, recibió la primer puñalada. Al día de la fecha, la fraternidad ha recibido múltiples vejaciones. Sin embargo, se mantiene en pie. Tal vez no como premisa popular, pero sí como inevitable invocación y proclama. Nos concentraremos principalmente en comprender lo que el autor denomina magia del oficio. Para ello, hay que esbozar paralelamente cuál es su filosofía. Citaré en varias ocasiones el texto para ofrecerles una aproximación a la belleza de sus frases. La literatura trata especialmente acerca de la manera en que se dicen las cosas. Comencemos con el título, Tierra de Hombres. Por hombre, no debemos entender lo que la persona es al nacer por el mero hecho de ser, sino por lo que hace mientras va construyendo la vida. En una libreta, él declara, lo que vale un hombre es lo que llega a ser. Por mi parte, no sé lo que es. Fin de cita. El hombre o la mujer nacen niños y se hacen hombre o mujer. ¿Cómo sucede esta ascensión gradual? Es precisamente lo que aquí intentaremos explicar. Es importante una primera distinción. Para Exupéry, el hombre de la exclusiva autonomía económica es un hombre con minúscula. El hombre del que él habla, escribiéndolo con mayúscula, todavía da un paso más allá. Es el hombre que trabaja por un fin común. El hacer de un individuo que solamente hace para sí mismo, el hacer del ego que dice, yo hice esto, yo hago aquello, no hace un hombre. Solamente hace un individuo. A la palabra hombre antepone la palabra tierra. Exupéry nos dice, habría traicionado mi propósito si pareciere induciros a admirar, ante todo, a los hombres. Lo que, ante todo, es admirable es el terreno que los ha fundado. Fin de cita. Creo que ese fundamento terreno es doble. Por un lado, una cultura, una civilización, un oficio. En segundo lugar, es el planeta Tierra, el cual se nos abre en su amplitud cuando logramos apreciarlo en una relación de respeto y descifrarlo por medio de la creación o de un oficio. El libro termina con la siguiente frase. Solo el espíritu, si sopla sobre la arcilla, puede crear al hombre. Fin de cita. Ese espíritu no es metafísico, es el proceso civilizatorio y cultural. Entonces agrega, cita, lo que me atormenta no es esta miseria en la cual, después de todo, uno se instala tan bien como en la pereza. Lo que me atormenta no lo curan las sopas populares. Lo que me atormenta no son ni esos huecos, ni esos bultos, ni esa fealdad. Es, en esos hombres, un poco Mozart asesinado. Fin de cita. La grandeza es la posibilidad de que cada uno sea consciente
de que posee algo grande dentro de sí mismo. Lo que atormenta a Exupéry es el renunciamiento o anegamiento de la grandeza, la cual no consiste en que una persona deba hacer algo importante o trascendente, algo que perviva su muerte para tener valía. No es eso. No se trata de repercusiones, reconocimiento, grandilocuencia. Así lo aclara, cita. Solamente cuando tengamos conciencia de nuestro papel, aún el más borroso, solamente entonces seremos felices. Solo entonces podremos vivir en paz y morir en paz, pues lo que da sentido a la vida da un sentido a la muerte. Fin de cita. De lo que se trata es de hacer algo que revierta lo mezquino y tacaño del ego cuando avanza, encerrándose en su propio interés, rompiendo vínculos y relaciones. Y también lo atormenta cuando la grandeza es flagelada y queda anegada a causa de la brutalidad de la alienación. Entonces nos dice, cita, no comprendo ya esa muchedumbre de los trenes de suburbio, esos hombres que se creen hombres y que están, sin embargo, reducidos por una presión que no sienten, como las hormigas, a los usos que les han fijado. ¿De qué colman cuando están libres sus absurdos dominguitos? Fin de cita. El egoísmo y la alienación le cierran al hombre la puerta de su propia grandeza. La tierra es todavía algo más, y lo aclara en la introducción, al presentar la idea matriz de su filosofía. Nos dice, la tierra nos informa más ampliamente acerca de nosotros que todos los libros, porque nos resiste. El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo, pero para dominarlo le es menester un útil. Fin de cita. Aquí tenemos tres componentes. La tierra como espacio vital, la tierra como aquello que nos resiste y el útil como el medio o herramienta que nos permite desarrollarnos. El hombre se mide en función de la respuesta que da a los obstáculos que se le van presentando. Son precisamente esas respuestas lo que lo llevan a descubrirse, a configurar su personalidad y realizar su historia. El útil que el hombre utiliza, una herramienta, una máquina, no es un fin, es un medio. Si fuera un fin, serviría para atesorar bienes materiales. Pero para Exupéry, la acción de acumulador no recoge nada por lo cual valga la pena vivir. A la persona no la definen sus posesiones. Cuando se trabaja exclusivamente para adquirir bienes materiales, lo que se termina construyendo es una prisión donde encerrarse en soledad. Él nos dice, me ofrecen una casa más grande, un auto mejor, un aire más puro, pero ¿qué hombre para habitarlos? Fin de cita. El útil, no como fin, sino como medio, permite arrancar secretos a la naturaleza y desprender una verdad universal al remitir a temas y a problemas que el hombre ha debido resolver desde sus inicios. Y es precisamente el oficio el campo de acción para que eso acontezca. Exupéry elige el avión
como útil y el oficio de piloto. Al transmitir su propia experiencia, considera que los fundamentos que sostienen su oficio son aplicables a los diferentes oficios. Comienza relatando un viaje bautismo de aviador que trabaja para el correo. Describe las sensaciones, los miedos ante un primer vuelo con clima desfavorable, las expectativas, la ansiedad, el orgullo del piloto. Y de esa manera va apareciendo la magia. Indicaré 5 características de la magia del oficio: el valor del trabajo, el enriquecimiento del mundo, la fraternidad, el fin común y la responsabilidad. Ahora las explicaremos un poco. Primero, el valor del trabajo. El piloto se sentía orgulloso porque era responsable de las bolsas postales. Para él, eso significaba que quienes escribieron las cartas les habían confiado sus inquietudes y esfuerzos, sus angustias y pasiones, las noticias de un nacimiento, de una muerte, de un aprendizaje, la conformación de una familia, la construcción de una casa, el estado de salud de un ser querido. Habían depositado en él sus esperanzas al entregarle aquellos mensajes guardados en sobres de papel. Segundo, el enriquecimiento del mundo. Un oficio implica aprendizaje y agudización de los sentidos. Por ejemplo, un músico escucha en una canción detalles que pasan desapercibidos al oyente que no tiene sus conocimientos ni el oído entrenado. Él escucha armonía, forma, estructura, cómo funciona la música. Un piloto de avión no ve en el paisaje la monotonía que ve el pasajero. Él atiende a otros factores que amplían su visión, desde el clima, la geografía, la ruta, la aparatología, el tránsito aéreo. El cocinero distingue otros sabores y olores. El fotógrafo aprende a tener la mente alerta a la espera de la imagen que él sabe será una buena fotografía. Esa tensión lo acompaña siempre. Y si encuentra la imagen y resulta que no cargó la máquina fotográfica, sufre, porque se le escapó ese instante. Exupéry nos dice, cita, las necesidades que impone un oficio transforman y enriquecen el mundo. Fin de cita. La inteligencia y la sensibilidad se amplían. Esa profundización permite encontrar nuevos sentidos. Punto 3. La fraternidad. El oficio está inherentemente ligado a la relación con los otros. Exupéry nos dice, la grandeza de un oficio es, quizás, ante todo, unir a los hombres. Solo hay un lujo verdadero, y es el de las relaciones humanas. Fin de cita. En otro lugar, agrega, cita, no se compra la amistad de un mermos, de un compañero a quien nos han unido siempre las pruebas vividas juntos. Esa noche de vuelo y sus 1000 estrellas, esa serenidad, esa soberanía de algunas horas, el dinero no las compra. Fin de cita. A lo largo de todo el libro hace siempre esta distinción. Una cosa es el dinero y otra muy distinta son las personas. Por eso la codicia y el individualismo ciego le parecen una fatalidad. El egoísmo lleva a que algunos posean aquello de lo cual pueden prescindir
y consuman lo que no necesitan, por el simple hecho de que albergan la equivocada idea de que son dueños de consumir todo lo que pueden pagar. Esa carrera frenética aparenta intensidad, poder, juventud eterna, invulnerabilidad. Pero en realidad, quien procede de ese modo actúa por temor a la muerte y a favor de la muerte. De lo que en realidad se trata es de que los que menos tienen consuman más y los que más tienen consuman menos para reducir la desigualdad. De ese modo el hombre será consciente de su grandeza y la fraternidad hará clara la idea de fin común. Punto número 4. El fin común. Para Exupéry, la libertad debe buscarse en el fin común. Consiste en ayudarnos a tomar conciencia de un fin que nos hermane, nos dice, cita, solo cuando estamos ligados a nuestros hermanos por un fin común que se sitúa fuera de nosotros, solo entonces respiramos. Y la experiencia nos muestra que amar no es mirarnos los unos a los otros, sino mirar juntos en la misma dirección. Fin de cita. La impronta está puesta en el tipo de hombre que debe buscarse y no en las doctrinas políticas que pretenden desarrollarlo. Aclara, cita, ¿para qué discutir las ideologías? Si todas se demuestran, todas también se oponen, y tales discusiones hacen desesperar de la salvación del hombre, mientras que el hombre en todas partes presenta las mismas necesidades. Fin de cita. El fin común le da sentido al trabajo, y ese sentido hace más tolerable los sufrimientos de la vida. Por eso quien todo lo hace para sí mismo, por más que tenga libertad de comprar esto y aquello, es un prisionero de su propia tiranía. Exupéry nos dice, cita, el presidio reside allí donde se dan golpes de azadón que carecen de sentido, que no vinculan a quienes los dan con la comunidad de los hombres. Fin de cita. El hombre, engordado como rebaño, como ganado por la ideología, y el egoísta que justifica su accionar como una imperturbable búsqueda de placer y poder, no pretende romper las cadenas que lo atan, sino engrosar los eslabones. 5. La responsabilidad. Este es el concepto que engloba la visión de hombre que tiene Exupéry. Y lo dice de manera concluyente. Cita, ser hombre es, precisamente, ser responsable. Es conocer la vergüenza frente a una miseria que no parece depender de uno. Es estar orgulloso de una victoria que los camaradas han obtenido. Es sentir, posando uno su piedra, que se contribuye a construir el mundo. Fin de cita. Esta responsabilidad implica empatía ante la pobreza y el sufrimiento del otro. Implica no dejarse doblegar por los ceros, la envidia, la bruta ignorancia y estrechez mental que llevan a ningunear el trabajo del otro. Implica que debemos ser conscientes de que se suma una piedrita para construir el mundo con el aporte más pequeño al más grande. Incluso aquel que no produce para comprar y vender, alguien que vive con una huerta y 2 cabras en el medio del monte, ese habita en armonía con la naturaleza y con ese respeto
con ese simple respeto, aporta su piedrita para conservar y cuidar un ecosistema que beneficia a todos. La responsabilidad determina el coraje y la grandeza del hombre. Exupéry nos dice, cita, el coraje de Guillaumet, ante todo, es un efecto de su rectitud. Su grandeza es sentirse responsable de él, del correo y de los camaradas que lo esperan. Tiene en sus manos las penas y alegrías de ellos. Responsable de lo que se construye de nuevo, allá entre los vivos, y en lo cual debe participar. Responsable, un poco, del destino de los hombres en la medida de su trabajo. Fin de cita. El valor del trabajo, el enriquecimiento del mundo, la fraternidad, el fin común y la responsabilidad hacen posible la magia del oficio. Exupéry realiza un recorrido desde el vuelo bautismo, momento en que el hombre toma la rienda de su vida, hasta el momento en que está a punto de morir por deshidratación, luego de que su avión cayera en el desierto. En ambas situaciones habla del miedo y lo hace para ratificar su oficio. En cierta manera, el oficio que elegimos es la medida de nuestros temores, el campo de acción donde se dará batalla a los propios miedos. Desde esta perspectiva, el hombre que no encare un oficio no tiene posibilidades de enfrentar sus temores, porque es en el hacer mismo donde es desafiado por obstáculos y resistencias que le presenta la naturaleza. Antes de dar su primer vuelo, el piloto camina desde el hangar hacia la pista, descubriendo cómo la magia del oficio lo ayuda a sobrellevar sus miedos. En este caso, citaré una frase y contaré una anécdota personal. Leí este libro a los 17 años y volví a leerlo 30 años después. Cuando lo hice de nuevo, me encontré con varias frases que había subrayado. Una de ellas era especial para mí, porque solía repetirla una y otra vez, de memoria en mi mente. Yo era joven y me identifiqué con aquel joven piloto que desarrollaba su bautismo profesional, cuando éste dijo, cita, ya no me quejo de las ráfagas de lluvia. La magia del oficio me abre un mundo donde afrontaré, antes de 2 horas, los negros dragones y las crestas coronadas de relámpagos azules, donde, al llegar la noche, liberado, leeré mi camino entre los astros. Fin de cita. Cientos de veces lo recité en mi mente. Me fascinaba esa magia que le permitía al piloto enfrentarse a crestas coronadas de truenos, a dragones, y de todas maneras sentirse liberado gracias al oficio. Eso me pareció fascinante, heroico, ejemplar. Esta frase no solo era contundente porque la sentía dirigida a mí, al ofrecerme una respuesta a mis propios miedos. Lo era porque leyendo el libro fui develando el misterio y las ideas que le daban fundamento. Creo que la lectura tiene ese poder. No me parece que una frase célebre arrojada al aire posea
la misma fuerza, carece de contexto, de asidero. Lo que me deslumbró fue darme cuenta de que no debía tomar la magia en sentido literal, como lo entiende la sociología y la antropología, diferenciándola de la religión y la ciencia, sino en sentido figurado. Magia en tanto aquella acción que desencadena un plus de fuerzas. Ese plus de energía de la magia del oficio no debe confundirse con la maximización de la productividad. El cuerpo humano no es una máquina. Tampoco es inspiración y potencial imaginativa. La magia no se manifiesta de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Es una exacerbación de los sentidos y una profundización de las ideas en la cual se experimenta la plenitud en relación al otro, a los vivientes, al planeta Tierra. Podemos pensarlo como un hacer iluminado de contemplación. Es un hacer que vincula, relaciona y no que acapara. Por supuesto, a esa edad yo buscaba mi identidad y el oficio era una afirmación que ratifique el ser. Con el tiempo me di cuenta de que el ser no es estático, ni se cierra en torno a un oficio. Los golpes de la vida pueden cancelarlos y la vida continúa y hay que buscar otro oficio. De todas maneras, para un joven que busca su identidad, el oficio le da la posibilidad de descubrirse, reconociéndose al indagar sus aptitudes, potencial, también al advertir alcances y limitaciones de talento, como también condicionamientos externos referidos a las posibilidades de participar y a los medios materiales para desarrollarse. Ese plus de fuerza interior que activa la magia del oficio es todavía llevado a su cumbre cuando el piloto está por morir y se confiesa a sí mismo. Cita: soy feliz con mi oficio. No lamento nada. He jugado, he perdido. Ello está en el orden de mi oficio. Pero al menos he respirado viento de mar. Aquellos que lo han gustado una vez no olvidan ese alimento. ¿No es así, camaradas? Y no se trata de vivir peligrosamente. Esa fórmula es presuntuosa. Los toreros me gustan poco. No es el peligro lo que amo. Sé lo que amo. Es la vida. Fin de cita. Acá Exuperi está dando un cierre a su pensamiento. El personaje se da cuenta de que ha jugado y ha perdido, pero nadie puede quitarle el triunfo de haber vivido plenamente como hombre. Puedes perder propiedades, capital, una empresa, todas esas cosas y cuestiones de dominio y poder que llevan a temer la muerte. Pero nadie te puede robar un momento de fraternidad y la plenitud de la memoria. Esa sensación de que, a pesar de las contradicciones, los defectos y errores cometidos, de todas maneras, el hombre entregó su vida, lo mejor de sí mismo, y lo hizo de buena fe. Con ese tesoro invaluable en la mano,
el personaje acepta la muerte y la acepta sin rendirse, sin dejar de caminar. Luego de que la sed lleve al personaje casi a la pérdida de conciencia y colapso total, justo antes de que esto sucediera, encuentra un beduino que le da de beber y finalmente es salvado junto a su camarada Prevot. Entonces escribe, cita, «No me acordaré nunca de tu rostro. Tú eres el hombre y te me apareces con la cara de todos los hombres a la vez. Nunca fijaste la mirada para examinarnos y nos has reconocido. Eres el hermano bien amado y, a mi vez, yo te reconoceré en todos los hombres. Te me apareces bañado de nobleza y benevolencia. Gran Señor que tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos, en ti marchan hacia mí. Y no tengo ya un solo enemigo en el mundo». Fin de cita. Esto es una oda a la fraternidad. Él ya no necesita recordar quién fue el hombre que le salvó la vida. Entiende que lo que lo salvó fue la humanidad que fluye entre las personas. Dar de beber a quien está muriendo de sed reconcilia y unifica. Es muy fuerte decir que con esa acción la persona desaparece detrás del acto mismo de dar de beber, y eso conlleva la eliminación de todos los enemigos del mundo. Ese dar de beber se transforma para él en una prueba irrefutable de la grandeza del hombre. Todas estas ideas, Exupéry las va desarrollando transversalmente al relato de supervivencia, exponiendo al hombre a situaciones límites de tolerancia entre la vida y la muerte, de sufrimiento extremo, elevando la tensión por medio del temor y la inseguridad. De esta manera, explica por qué el hombre es capaz de resistir lo que ningún animal es capaz de resistir. Relata dos historias de supervivencia. La de su amigo Guillaumet, a quien dedica el libro, cuando el avión de este cae en la cordillera de los Andes, y la suya, con Prevot, en el desierto del Sahara, cuando enfrentan juntos el problema de la deshidratación. En la actualidad hay áreas de investigación científica que buscan la manera de modificar el cerebro y el cuerpo humanos para hacerlos más eficiente y resistente. Básicamente crear un cuerpo que soporte las distorsiones y violencias impuestas a la vida natural. Por ejemplo, combatir con farmacología la falta de concentración y angustia que generan el sistema económico y el uso avasallador de la tecnología. Luego se hará de manera invasiva con implantes. Lo más perturbador es que las alteraciones cognitivas y emocionales se provocan desde temprana edad. A muchos no les hace ruido la idea de calmar el llanto de un bebé dándole un celular en lugar de la teta de la madre, o que los niños sean cuidados y entretenidos por las pantallas durante una parte significativa del día. Exupéry creía exactamente lo opuesto. En las adversidades, en las resistencias, el hombre tiene la posibilidad de mostrar su valía. El enfoque basado en el mejoramiento del cuerpo busca incrementar la eficiencia productiva
descartando como desecho a quienes no lo soportan ni logran adaptarse, con la idea de que aquel que produce más eficientemente tendrá mayor poder de compra, entonces será feliz, porque consumirá todo el tiempo que no produzca. Pero para Exuperi el hombre no es una máquina que se realiza maximizando la productividad del consumo. Tampoco debemos confundir la resistencia al sufrimiento y la capacidad de enfrentar obstáculos con la resiliencia empresarial, porque esta está orientada a incrementar la explotación, naturalizar la meritocracia, la desigualdad. ¿Qué pretende entonces Exuperi con el relato de supervivencia? Creo que 3 cosas. Primero, la diferencia entre lo que puede soportar el hombre y los demás animales. Segundo, cómo el vínculo con las personas ofrece un propósito y ayuda a aferrarse a la vida. Tercero, el relato de resistencia es pedagógico. Sirve como ejemplo para los demás. Presentaré algunas citas para ampliar. El personaje Guillaumet dice, citas, son varias que las voy a decir de manera continua. ¿Alguna vez te fastidiarán las tormentas, la bruma, la nieve? Entonces piensa en todos los que han conocido eso antes de ti y dite simplemente lo que otros han logrado, siempre se puede lograr. Lo que hice, te lo juro, ningún animal lo hubiera hecho. En la nieve, me decías, se pierde todo instinto de conservación. Después de 2, 3 o 4 días de marcha, solo se desea el sueño. Yo lo deseaba, pero me decía, si mi mujer cree que estoy vivo, cree que camino, los compañeros creen que camino, todos tienen confianza en mí y soy un canalla si no camino. Lo que salva es dar un paso más, otro paso más. Es siempre el mismo paso que se vuelve a dar. De la misma manera que cuando yo era joven, tomé la frase del joven piloto en su vuelo bautismo, Exuperi toma la de su amigo Guillaumet. Cita, lo que hice, te lo juro, ningún animal lo hubiera hecho. Fin de cita. Nos dice Exuperi, cita, esa frase, la más noble que yo conozca, esa frase que sitúa al hombre, que honra, que restablece las verdaderas jerarquías, me volvía a la memoria. Fin de cita. Y refuerza en el relato del desierto, cita, no hay duda, he descubierto ya esta evidencia, nada es intolerable. Aprenderé mañana y pasado mañana que nada, decididamente, es intolerable. Pero hay algo que él, Prévost, no soporta, ni yo tampoco. Esos gritos que van a lanzar allá, esas grandes llamas de desesperación. No soporto tales imágenes. No puedo cruzarme de brazos ante esos naufragios. Cada segundo de silencio asesina un poco a los que amo. Esto porque cuando los pilotos se perdían y no había noticias de ellos, quedaban todos aquellos sus seres queridos en vela, muy preocupados. Las probabilidades de volver sanos eran muy bajas. Cuando el personaje está muriendo de sed,
dice lo mismo que Guillaumet. No puede traicionar a quienes confían en que él logrará dar un paso más. Puede soportar su sufrimiento, pero no el sufrimiento de quienes velan por él. Para ir cerrando, me parece que lo primero que en la actualidad muchos objetarían a Exupéry es que el mundo del trabajo es diametralmente opuesto al suyo. El funcionamiento del mercado está planificado para que los vínculos de fraternidad no se desarrollen. También que la fraternidad para él, la que él vivenció, era propia de su oficio. Los peligros del vuelo hacían que los vínculos se volvieran sólidos. Cuando el compañero no llegó a aterrizar y desapareció, todos esperaban muy preocupados por noticias. Se podrá objetar, en realidad, a lo que temían era hacer los próximos en morir. Yo no creo que sea así. Esos pilotos eran plenamente conscientes de los riesgos de su oficio. La mayoría moría antes de los 40 años y lo sabían perfectamente antes de aprender a pilotar. A los cambios del mundo ya los había advertido Exupéry y nos dice así en Tierra de Hombres. Cita: todo ha cambiado tan rápido alrededor de nosotros, relaciones humanas, condiciones de trabajo, costumbres, nuestra misma psicología ha sido conmovida en sus fundamentos más íntimos. Las nociones de separación, de ausencia, de distancia, de retorno, si las palabras han seguido siendo las mismas, ya no contienen las mismas realidades. Para aprender el mundo en la actualidad, usamos un lenguaje que fue establecido para ver el mundo de ayer, y la vida del pasado nos parece responder mejor a nuestra naturaleza por la única razón de que responde mejor a nuestro lenguaje. Fin de cita. Él mismo percibía el extrañamiento que le producían la velocidad de los cambios. Nos dijo, cita: en las ciudades ya no hay vida humana. Fin de cita. Por eso, el Principito es un ecologista de vanguardia. Como piloto, Exupéry se sentía en contacto con el viento, con las estrellas, con la noche, con la arena, con el mar. Nos dijo, cita: luchaba con astucias con las fuerzas naturales. Esperaba el alba, como un jardinero la primavera. Esperaba la escala como una tierra prometida y buscaba uno su verdad en las estrellas. Fin de cita. Esa manera de realizar un oficio vinculado a la naturaleza se estaba rompiendo. Y él sufría las consecuencias que esto acarreaba. Al irse limitando el mundo, la vida se volvía más estrecha y bruta. Supo que era totalmente falsa la creencia de que el consumismo incrementaría el potencial de la mente. La alienación conducía indefectiblemente a la reducción de la inteligencia y la emocionalidad. Y esto desintegraba los lazos entre las personas. Lo que provocó en los últimos 40 años la revolución digital, Exupéry lo entendió por medio de la revolución industrial. Los cambios afectan la vida en su totalidad. Incluso podemos hacer un paralelismo entre los cambios actuales en el mundo del trabajo con una historia que él narra sobre cómo compró un esclavo que fue raptado para luego liberarlo. Nos dice, cita:
Hombres que han vivido mucho tiempo con un gran amor y que después fueron privados de él, se cansan, a veces, de su solitaria nobleza. Se acercan de nuevo y humildemente a la vida y de un mediocre amor hacen su felicidad. Han hallado que era dulce abdicar, hacerse serviles y entrar en la paz con las cosas. El esclavo forma su orgullo con la brasa del amo. Fin de cita. Esto es hoy medicina ecológica para neuróticos. Adecuarse a un contexto desfavorable, reducir las expectativas, reconocer las limitaciones, reinventarse y de un amor mediocre hacer otro tipo de felicidad, que evidentemente es la sombra de la otra felicidad. El problema del trabajo alienado, desde la revolución industrial hasta la actualidad, no ha cedido de ninguna manera. Ahora creo que es mucho peor porque no hay conciencia de ello. La mayoría ha abdicado por necesidad e impotencia. Ha renunciado a tener ideales a cambio de lo que le ofrece el marketing y la publicidad como paliativo. Los maremotos de frustración que esto genera alteran cualquier posibilidad de estabilidad política, económica y social. El progreso de la persona queda atrapado en los conflictos, donde la energía psíquica y el tiempo se pierden como si no valieran nada. Muchos trabajos no ofrecen autonomía. En su mayoría son alienantes. Exigen compromiso emocional total. Tratan al cuerpo como una máquina que debe maximizar la producción y la ganancia. Muchos trabajos ni siquiera tienen sentido. Son absurdos, burocráticos y ridículos. Me pregunto si a raíz de esta complejidad y problemática, si porque tantos no llegan a experimentar la magia del oficio, eso implica que hay que dejar de hablar de ello. Si todas las trabas impuestas a la fraternidad son razones suficientes para que dejemos de tenerla presente. Eso mismo les pregunto a ustedes. Dejen sus comentarios sobre ello. Por mi parte, a la respuesta la he dado al realizar este video. Si les gusta, denle un like y por supuesto suscríbanse al canal. Los saludo con un saludo fraternal y me despido hasta la próxima con estas palabras. Ya no me quejo de las ráfagas de lluvia. La magia del oficio me abre un mundo donde afrontaré en las próximas horas los negros dragones y las crestas coronadas de relámpagos azules, donde, al llegar la noche, liberado, leeré mi camino entre los astros.